En esta historia dramatizada, la noche que cambió la vida de Paola comenzó con una frase que jamás creyó escuchar dentro de su propia casa. No podemos seguir escondiéndonos así. La voz provenía del despacho. Era la voz de un hombre. Después llegó la respuesta de su esposo baja, nerviosa y casi rota. Lo sé, pero todavía no estoy listo para decírselo. Paola se quedó inmóvil frente a la puerta entreabierta. Había regresado antes de lo previsto porque una reunión de trabajo terminó con rapidez. Pensaba preparar una cena improvisada y sorprender a su familia. En cambio, encontró una casa demasiado silenciosa y una conversación que explicaba meses de distancia, excusas y noches en vela. En aquel instante entendió que el problema de su matrimonio no era una crisis pasajera. Había otra persona. Y esa persona no era una mujer. Durante años, el nombre de Paola Rey había estado asociado con elegancia, disciplina y éxito. Millones de espectadores en América Latina la conocían como una actriz carismática capaz de interpretar mujeres fuertes y decididas. Las fotografías públicas mostraban una vida equilibrada, una carrera estable, una familia unida, una madre dedicada y una esposa que parecía haber encontrado la manera de proteger su hogar del ruido del espectáculo. Pero las imágenes nunca cuentan toda la historia. Meses antes de aquella noche, Paola ya sentía que algo no encajaba. No era una prueba concreta. Era una acumulación de pequeñas señales. Su esposo se levantaba temprano y decía tener reuniones inesperadas. Algunas veces regresaba tarde. Otras veces anunciaba viajes de trabajo que no habían aparecido en su agenda hasta el último momento. Al principio, ella no quiso convertir cada ausencia en una sospecha. Los dos tenían responsabilidades profesionales. Los dos conocían las exigencias de una vida llena de compromisos. Sin embargo, la distancia empezó a crecer. Primero desaparecieron las conversaciones largas. Él ya no hablaba con entusiasmo de sus planes. Cuando Paola intentaba preguntarle cómo se sentía, respondía con una sonrisa cansada o cambiaba de tema. Después llegaron los silencios durante la cena, los silencios en el automóvil, los silencios antes de dormir. A veces parecía estar presente solo físicamente, mientras su mente permanecía en otro lugar. Paola trató de convencerse de que era una etapa. Todo matrimonio atraviesa momentos difíciles. Había cansancio, presión y obligaciones. Pero la intuición seguía allí cada vez más fuerte. Por las noches se quedaba despierta mirando el techo. A su lado, el espacio vacío de la cama parecía una respuesta que todavía no sabía interpretar. Una tarde, mientras revisaba guiones en la sala, el teléfono de su esposo vibró sobre la mesa. Él estaba en la ducha. Paola nunca había tenido la costumbre de revisar sus mensajes. Creía en la confianza y sabía que una relación no podía sostenerse mediante vigilancia. Pero ese día, la pantalla se iluminó frente a ella y apareció un nombre que no reconoció. El mensaje era breve. Te extraño. Anoche fue increíble. Ojalá pudiéramos repetirlo pronto. Paola sintió que el aire se volvía más pesado. Durante unos segundos quiso pensar que era un error, una broma o un mensaje enviado a la persona equivocada. Pero la cercanía de aquellas palabras no dejaba demasiado espacio para la tranquilidad. Devolvió el teléfono a la mesa justo antes de escuchar la puerta del baño. Cuando su esposo entró en la sala, ella levantó la mirada y fingió normalidad. No lo enfrentó. No porque no sintiera dolor, sino porque necesitaba comprender qué estaba ocurriendo. Durante la cena observó cada gesto. Él evitó mirarla durante demasiado tiempo. Contestó con frases cortas. Revisó su teléfono varias veces. Aquella noche Paola volvió a quedarse despierta. La pregunta apareció con una claridad insoportable. ¿Y si había otra persona? Los días siguientes se transformaron en una investigación silenciosa. Paola comenzó a notar patrones que antes había ignorado. Llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación. Salidas repentinas. Explicaciones imprecisas.
Cambios de horario, viajes que parecían surgir de la nada. No anotaba aquellos detalles por obsesión, sino porque necesitaba saber si su mente estaba construyendo una historia inexistente o si la verdad llevaba meses frente a sus ojos. Después de un evento social al que asistieron juntos, ocurrió algo que eliminó casi todas sus dudas. Mientras regresaban en el automóvil, el teléfono de su esposo comenzó a vibrar. Él miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. No contestó. Dejó que la llamada terminara. Paola alcanzó a ver el nombre. Era el mismo que había aparecido en el mensaje. No dijo nada durante el trayecto. Tampoco él habló. Las luces de la ciudad pasaban detrás de las ventanas, mientras ambos permanecían atrapados en un silencio que ya no podía fingirse. Durante las semanas siguientes, siguieron apareciendo juntos en público. Sonreían frente a las cámaras. Respondían con cortesía. Conservaban la imagen de una pareja estable. Pero dentro de casa, la distancia se hacía más grande. Paola no sabía si estaba esperando una confesión o si temía escucharla. Sabía que una verdad podía destruir el equilibrio de una familia, pero también comprendía que una mentira prolongada podía hacerlo de una manera aún más profunda. Entonces llegó aquella noche. Paola caminó por el pasillo y escuchó la voz desconocida dentro del despacho. Se detuvo frente a la puerta. «No podemos seguir escondiéndonos así», dijo el hombre. Después de un silencio, su esposo respondió: «Dame tiempo. Solo un poco más». Cada palabra ordenó las piezas que llevaban meses dispersas. El mensaje, las llamadas, los viajes, la distancia. Pero la revelación era más compleja de lo que ella había imaginado. No se trataba simplemente de una aventura con otra mujer. Su esposo mantenía una relación con un hombre y todavía no estaba preparado para admitirlo ante ella. Paola se alejó sin hacer ruido. Salió de la casa y comenzó a caminar. El aire frío de la noche golpeó su rostro. Las luces parecían deformarse por las lágrimas. No sabía hacia dónde iba. Solo necesitaba alejarse de aquellas paredes y del lugar donde su vida acababa de cambiar. Mientras caminaba recordó sus primeras citas, las promesas, los proyectos compartidos, la decisión de formar una familia. Las veces que él la había llamado la mujer de su vida, una pregunta la atormentaba. ¿Había sido todo una mentira? La respuesta no era sencilla. Podía reconocer que habían existido momentos reales. Había habido afecto, compañerismo y años de historia compartida. Pero también era evidente que una parte fundamental de la vida de su esposo había permanecido oculta. Paola no sentía rechazo hacia lo que él pudiera descubrir sobre sí mismo. Lo que la destruía era la doble vida, el engaño y el hecho de que la verdad hubiera llegado a través de una puerta entreabierta. Regresó cerca de la medianoche. La casa estaba en silencio. El despacho se encontraba vacío. Su esposo la esperaba en la sala con el rostro tenso. «¿Dónde estabas?», preguntó él. «Caminando», respondió Paola. Durante unos minutos ninguno habló. Ella dejó el bolso sobre la mesa y lo observó. Intentaba reconocer al hombre con quien había compartido tantos años. Finalmente decidió no seguir aplazando el momento. «Escuché tu conversación». El rostro de su esposo perdió color. Intentó decir su nombre, pero Paola levantó una mano. «No me mientas. Solo quiero la verdad». Él se sentó lentamente en el sofá y cubrió su rostro. Pasaron varios segundos antes de que pronunciara una frase. «Nunca quise que lo descubrieras así». Aquellas palabras confirmaron todo. Paola sintió tristeza, enojo, confusión y una sensación de traición que no podía resumirse en una sola emoción. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Él tardó en responder. «Casi un año». La cifra cayó con un peso brutal. Casi un año de mensajes ocultos. Casi un año de excusas. Casi un año de noches en las que decía estar trabajando mientras compartía su tiempo con otra persona. Paola respiró con dificultad, pero continuó. «¿Quién es?».
Se llama Daniel. El nombre no significaba nada para ella, pero la manera en que su esposo lo pronunció reveló cercanía y afecto. No parecía una aventura pasajera. Había un vínculo profundo. ¿Lo amas?, preguntó Paola. El silencio respondió antes que las palabras. Finalmente él levantó la mirada. No sé exactamente cuándo empezó, pero sí. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Paola. No lloraba solamente por la infidelidad. Lloraba por los planes construidos, por los recuerdos que ahora debía revisar desde otra perspectiva y por la vida que imaginaba compartir con aquel hombre. Entonces, dime qué fue nuestro matrimonio. Fue real, respondió él. Real, repitió Paola con incredulidad. Yo te quise. Todavía te quiero, pero de una manera diferente. Aquella frase fue más dolorosa que la confesión anterior. Durante años, Paola había sido su esposa, su compañera y la madre de sus hijos. Ahora descubría que el amor que él decía sentir ya no era el mismo sobre el que habían construido su relación. Hablaron durante horas. Él contó que había conocido a Daniel en un proyecto de trabajo. Al principio fueron amigos. Compartían conversaciones, preocupaciones y tiempo. Después los sentimientos comenzaron a cambiar. Su esposo intentó ignorarlos. Se alejó durante un periodo. Trató de convencerse de que era una confusión, pero la relación continuó creciendo. Tenía miedo, admitió. Miedo de perder a mi familia. Miedo de destruir todo lo que construimos. Miedo de no entender lo que me estaba pasando. Paola escuchó con atención. Aquella explicación no borraba la traición. Tampoco justificaba las mentiras. Sin embargo, convertía el conflicto en algo más complejo. El hombre frente a ella no parecía haber planeado destruir su hogar. Había ocultado una parte de sí mismo y había tomado decisiones que terminaron causando dolor a todos. Cuando el amanecer comenzó a iluminar las ventanas, Paola se levantó. No puedo seguir viviendo así. Él no respondió. Necesito tiempo. Tiempo para entender qué significa todo esto. Tiempo para decidir qué ocurrirá con nosotros y con nuestra familia. Su esposo asintió. Sabía que no podía exigir una respuesta inmediata. La verdad había terminado con la vida que ambos conocían. Desde aquel momento cualquier decisión tendría consecuencias. La casa quedó envuelta en un silencio pesado. Paola permaneció frente a la ventana. Su esposo seguía sentado en el sofá agotado después de una noche de confesiones. «¿Él sabe que yo lo sé?», preguntó Paola. «No. ¿Y qué piensa hacer ahora?». «No lo sé». La respuesta encendió una mezcla de frustración y cansancio. «Llevas casi un año viviendo una doble vida y todavía no sabes qué hacer. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste». Paola no gritó. Su tono era sereno, y precisamente por eso resultaba más duro. La confianza había sido quebrada, y sin confianza incluso, los recuerdos felices se volvían frágiles. Continuaron hablando durante la mañana. Él describió las ocasiones en que intentó terminar la relación. Contó las veces que pensó confesarlo todo y retrocedió por miedo. Dijo que deseaba conservar a su familia, pero también admitió que ya no podía negar lo que sentía. «Tengo miedo de perderlos», dijo. Paola cerró los ojos. «El problema es que ya nos estabas perdiendo mientras intentabas esconder la verdad». Alrededor del mediodía, después de horas de reflexión, Paola tomó una decisión inesperada. «Quiero conocerlo». Su esposo levantó la cabeza. «Quiero conocer a Daniel. Necesito ver la realidad completa. No puedo tomar una decisión sobre mi vida mientras una parte de esta historia siga siendo una sombra». Él intentó convencerla de que no era necesario. Paola mantuvo su postura. No estaba buscando una escena ni una pelea. Quería respuestas. Quería mirar a la persona que había ocupado un lugar secreto dentro de su matrimonio y comprender si aquello era una aventura o una relación capaz de cambiarlo todo. Finalmente su esposo aceptó hablar con Daniel. La reunión se realizó 2 días después, aproximadamente 48 horas después de la confesión.
Durante ese tiempo, Paola continuó cumpliendo sus compromisos profesionales. Asistió a reuniones, revisó proyectos y apareció frente a otras personas con la serenidad que había cultivado durante años. Nadie podía imaginar la tormenta que atravesaba. El encuentro fue en un café. Daniel ya estaba allí cuando Paola llegó. Era más joven de lo que ella había imaginado. Se levantó de inmediato y la saludó con nerviosismo. «Gracias por venir», dijo. Paola lo observó durante unos segundos antes de sentarse. Había imaginado a Daniel como un enemigo, pero al verlo frente a ella, no sintió la ira que esperaba. Sintió tristeza. Tristeza por los tres. Por una historia construida con silencios, miedo y decisiones equivocadas. «Así que tú eres Daniel», sí. Su esposo permanecía entre ambos, incapaz de encontrar una postura cómoda. La conversación comenzó con cautela. Daniel explicó que había conocido al esposo de Paola durante un proyecto laboral. Primero fueron amigos. Después comenzaron a confiar el uno en el otro. Cuando entendió que sus sentimientos estaban cambiando, trató de alejarse porque sabía que él estaba casado. «Nunca fue mi intención destruir su matrimonio», afirmó Daniel. «Pero continuaste», respondió Paola. «Sí, y sé que eso te hizo daño. No tengo una explicación que pueda borrar lo que ocurrió». Paola agradeció que no intentara presentarse como una víctima. No buscaba una disculpa perfecta. Quería sinceridad. «¿Lo amas?», preguntó. Daniel no desvió la mirada. Sí. La respuesta confirmó que no era una relación superficial. Durante un largo momento, nadie habló. El ruido del café parecía distante. Paola comprendió que estaba sentada frente a dos personas que habían compartido casi un año de una vida oculta. «Entonces tenemos que ser honestos», dijo. Ambos la miraron. «No puedo seguir viviendo dentro de un matrimonio que ya no representa la realidad. Nuestra historia fue importante. Construimos una familia. Compartimos años que nadie puede borrar. Pero tampoco puedo ignorar lo que ahora sé». Su esposo parecía devastado. «Nunca quise que terminara así. Yo tampoco. Pero algunas historias no pueden continuar de la misma manera después de que la verdad aparece». Daniel permaneció en silencio. Paola no quería humillarlo ni convertir la conversación en un juicio. Tampoco estaba dispuesta a reducir su propio dolor para facilitarles el camino. La responsabilidad de las mentiras pertenecía a quienes habían decidido ocultarlas. Cuando la reunión terminó, Paola salió del café con una sensación extraña. Por primera vez desde la noche del despacho tenía una imagen completa. Dolía, pero era clara. La incertidumbre había sido reemplazada por una verdad difícil. Una noche su esposo se sentó frente a ella. «He estado pensando mucho. Yo también. No quiero seguir haciéndote daño. Sé que rompí algo fundamental». «Lo que pasó no puede cambiarse», respondió Paola. «Pero podemos decidir qué hacer a partir de ahora». Él contó que había hablado con Daniel después del encuentro. Daniel no quería ser señalado como la única causa de la ruptura. También entendía que continuar fingiendo dañaría aún más a todos. «Seguir ocultándolo no tiene sentido», dijo el esposo de Paola. La verdad era inevitable. «Nuestro matrimonio fue importante. Formamos una familia. Pero ahora estamos en un lugar diferente. No quiero vivir con resentimiento. Tampoco quiero vivir dentro de una mentira». Él levantó la mirada. «Estás diciendo que quieres divorciarte». La palabra quedó suspendida entre ambos. Paola tardó varios segundos en responder. Había imaginado un futuro a su lado. Habían hecho planes y compartido sueños. Pero aferrarse a una imagen rota no devolvería la confianza. «Creo que necesitamos permitirnos vivir con honestidad», dijo finalmente. «No quiero que nuestros hijos crezcan dentro de una casa llena de silencios, tensión y apariencias. Quiero que comprendan que una familia puede cambiar sin convertirse en un campo de batalla». Las lágrimas aparecieron en los ojos de su esposo. «Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Pero no podemos elegir siempre lo que ocurre.
sí podemos elegir la forma en que respondemos. Durante las semanas siguientes, comenzaron a organizar la separación. No hubo gritos públicos ni acusaciones frente a las cámaras. Hablaron de sus hijos, de las rutinas, de la vivienda y de la manera de explicar que la relación estaba cambiando. El objetivo principal era evitar que los menores cargaran con una culpa que no les correspondía. Paola tomó otra decisión. No convertiría la historia en un espectáculo mediático. Sabía que la prensa podía buscar versiones, fotografías y rumores, pero no quería que la identidad de su esposo, la presencia de Daniel ni el dolor de su familia se transformaran en entretenimiento. Había sido traicionada, pero no deseaba responder destruyendo públicamente a quienes formaban parte de su vida. La dignidad no eliminaba el dolor, solo impedía que el dolor tomara todas las decisiones. Durante aquellas semanas, Paola atravesó momentos contradictorios. Algunas mañanas despertaba con una fuerza inesperada. Otras veces sentía que todo el pasado regresaba de golpe. Recordaba el mensaje, la puerta del despacho y la confesión cerca de la medianoche. Se preguntaba una tarde caminó sola por un parque cercano. Durante meses había sentido que algo en su vida no encajaba. Ahora sabía la razón. La verdad había destruido una imagen, pero también había terminado con una incertidumbre que la consumía. En medio del dolor apareció una sensación nueva: libertad. Cuando finalmente habló públicamente sobre el final de su matrimonio, dentro de esta historia dramatizada, no reveló detalles íntimos ni señaló culpables. Expresó una idea sencilla. A veces creemos que amar significa permanecer juntos para siempre. Con el tiempo comprendemos que el amor también puede consistir en dejar ir cuando dos vidas toman caminos distintos. Paola continuó trabajando. Volvió a los estudios, a los guiones y a las jornadas largas. Frente a las cámaras interpretaba personajes con conflictos intensos, pero ahora comprendía de una manera diferente el significado de la pérdida y la transformación. Había vivido una historia sin instrucciones, sin diálogos preparados y sin un final escrito por otra persona. Perdonar no significaba continuar. Comprender no significaba justificar. Proteger a sus hijos no significaba ocultar la verdad para siempre. Y respetar la identidad de su esposo no exigía aceptar el engaño. La relación había terminado porque la confianza se quebró y porque el amor de su esposo había cambiado. La orientación o la identidad que él estuviera comprendiendo no era el enemigo. El problema era la doble vida sostenida durante casi un año. Paola podía reconocer la complejidad humana sin renunciar al derecho de exigir honestidad. La mujer que una noche regresó antes de lo esperado no volvió a ser la misma. Antes creía que la estabilidad consistía en mantener una estructura. Después, comprendió que la estabilidad también puede surgir de la capacidad para abandonar una situación que ya no es honesta. La puerta del despacho marcó el final de una etapa. La caminata bajo las luces nocturnas fue el primer momento en que se vio sola frente a una verdad completa. La confesión cerca de la medianoche destruyó la versión anterior de su matrimonio. El amanecer confirmó que no había regreso. La decisión tomada al mediodía la llevó a mirar directamente a Daniel. El encuentro realizado 2 días después convirtió las sospechas en una realidad visible. Las semanas de separación reorganizaron su familia. Los meses posteriores le enseñaron que comenzar de nuevo no ocurre en un solo día. En esta historia el final no llega con una venganza ni con una revelación pública destinada a destruir reputaciones. Llega con una mujer que decide proteger su dignidad. Una mujer que acepta que el amor no siempre conserva la misma forma. Una mujer que comprende que la verdad puede romper una vida organizada, pero también puede impedir que esa vida continúe sostenida por una mentira. Paola perdió el matrimonio que creía tener. Sin embargo, no perdió su identidad, su carrera,
su papel como madre, ni la posibilidad de volver a confiar algún día. Aprendió que cerrar una historia no borra lo vivido. Solo establece que el pasado ya no dirigirá el futuro.